Saludos amigos hermanos, bienvenidos a su canal, su espacio juvenil. En estos 15 minutos de sabiduría, en una lección muy interesante que vamos a compartir el día de hoy. Hola mi amor, ¿cómo estás? Estoy muy bien, gracias a Dios. ¿Y tú? Estamos contentos de compartir una lección que tiene que ver con un pacto, el pacto en el Sinaí. Es por eso que para empezar el día de hoy vamos a tener una oración. Amado Dios, gracias por acompañarnos, gracias por tus bendiciones. Quédate con nosotros en el nombre de Jesús. Amén. Hay una historia que tenemos que contar, porque de esta historia podemos aprender muchas cosas interesantes. Se encuentra la historia de un niño que vivió en condiciones precarias. Yo sé que muchos de nosotros podemos decir que también vivimos así. Era tan precaria la situación que ese niño nunca pudo beber un vaso de leche completo en su casa. Estamos diciendo que cuando había un vaso de leche en su casa, había que beber la mitad, compartir con otros. Esa es una historia que puede ser muy común en muchos de nosotros porque hemos vivido precariedades en nuestras vidas. Nos trajo recuerdos. Claro que sí. Y este niño entonces sufrió un leve accidente y fue llevado al hospital, y en ese hospital, bueno, ustedes saben que en el hospital tratan a uno con mucho cuidado, con mucho amor, y entonces en ese hospital el pobre niño recibe de la enfermera un vaso de leche, y cuando recibe de la enfermera un vaso de leche, él ve el vaso de leche completo, ¿y qué hizo? Se acordó de su experiencia que había tenido y su ignorancia de niño, entonces le preguntó a la enfermera, ¿hasta dónde puedo beber? ¿Cuál fue la respuesta de la enfermera? Bébelo todo. Bébelo todo. Y eso, aunque nos llena de alegría o de risa en este momento, es un mensaje importante. Con Dios no tenemos el límite. En Dios tenemos que beberlo todo. Está hablando de cómo podemos tener una relación profunda con Dios. Lo que estamos diciendo, amigos hermanos, es que con Dios tenemos que profundizar en nuestra relación. No es bueno que tengamos una relación parcial. No es bueno que tengamos una relación momentánea o que simplemente tengamos un contacto con Dios. En Dios y con Dios tenemos que tener una relación profunda, una relación que nos permita sentir que estamos entrando en comunión con aquel que nos ama con un amor que no tiene límite. Si tú eres como ese niño, en esta lección verás cómo Dios hace lo posible para que tú también bebas todo, que tengas una relación profunda con nuestro Dios. El verso clave de este día o de esta semana nos dice en el libro de Éxodo 19:4: Vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águilas, y os he traído a mí. Un verso interesante que nos habla de ese amor de Dios por cada uno de nosotros. Sobre alas de águilas, interesante. Vamos a continuar con esa misma experiencia, ese mismo mensaje que Nelson acaba de mencionar en este texto. Como pueblo, Israel había estado inmerso en el paganismo egipcio, y al estar tanto tiempo en el paganismo egipcio, se había apartado no solamente de su conocimiento de Dios, sino también de la decisión de hacer la voluntad de Dios, y habían olvidado la bondad divina. Entonces Dios ahora tenía un gran desafío. ¿Cómo podría el Señor conquistar a Israel nuevamente? Quiero mencionarte 3 pasos que pudimos ver en la lección, a través de los cuales el Señor procuró traer a su pueblo a sí mismo. En primer lugar, demostraría la autenticidad de su amor por Israel. ¿Qué hizo? Lo sacó con mano fuerte y lo liberó en las circunstancias difíciles de su vida. Luego comenzó a cortejar a la nación, a como enamorar, la verdad, como cuando una persona está enamorada, o un hombre de una mujer, trató de conquistarla y traerla nuevamente hacia sí como una propuesta amorosa de pacto. Y luego dice que Dios recordó a la nación sus actos de gracia en favor de ellos en el Sinaí. O sea, Dios estuvo todo el tiempo tratando de demostrar a su pueblo que le amaba y que quería reconquistarle. Solo hacía falta que el pueblo respondiera positivamente a este llamado. Pero en los textos de Éxodo 19:4 y Deuteronomio 32 tenemos también un recuento que nos explica más acerca de la experiencia del pueblo de Israel. Y cuando vemos en estos textos podemos mencionar alguna secuencia de acontecimientos. Por ejemplo, Dios los halló en tierra del desierto y de soledad.
los atrajo alrededor de sí, los instruyó y los guardó como la niña de sus ojos. ¿Qué más hizo? Entonces, después de haberlos guardado como la niña de sus ojos, los guió, los condujo para indicarle cuál es el camino que debían seguir. Si vemos el libro de Deuteronomio, el capítulo 1, o el de Oseas, el capítulo 11, vamos a ver también aptitudes de Dios para demostrar que Él estaba hablándole de amor a su pueblo. Dice que Jehová fue delante de ellos y peleó por ellos en Egipto para liberarlo, para sacarlo con mano portentosa. Y que también nos dice que cuando Israel era muchacho, dice Dios, yo lo amé y de Egipto llamé a mi hijo. O sea, Dios no dejó a su pueblo solo en ninguna circunstancia. Lo guió y trató de rescatarlo y de salvarlo. Amén. El diseño del plan de salvación de Dios es sorprendente. Y vamos a ver en Éxodo capítulo 6, versículos 6 al 7, lo que nos dice. Por tanto, dirás a los hijos de Israel, yo soy Jehová. Yo os sacaré de trabajo debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Yo os tomaré por mi pueblo, y seré vuestro Dios. Vosotros sabéis que yo soy Jehová, vuestro Dios, que os sacó debajo de tareas pesadas en Egipto. Mira, si te fijas, aquí podemos ver algo muy interesante. En estos dos versículos se repite mucho la palabra yo, en primera persona. Dios está haciendo el énfasis, yo, para que la nación sepa que todo lo que le acontece positivo viene de Dios. Y qué interesante, porque Dios hizo dos acontecimientos fascinantes que muestran el amor de Dios. Uno es, por ejemplo, en la liberación de Noé en el tiempo del diluvio. Fue asombroso lo que Dios hizo. Y otro es la liberación de Israel de Egipto, que lo liberó con mano fuerte con las 10 plagas. ¿Se recuerdan, amigos y hermanos? 10 plagas. Ahora, ¿qué yo quiero llamar la atención en esta historia? Miren, amigos y hermanos, es interesante. Dios hizo dos pactos con Noé, con Moisés y con el pueblo de Israel. Pero en este pacto que hizo con el pueblo de Israel, Dios demuestra su amor por ellos, porque dice en el texto, yo los voy a redimir. Redimir implicaba que para ser redimido, algún pariente cercano tenía el derecho de comprar a una persona que se había vendido a la esclavitud. Y como Israel no tenía nadie, ni amigo, ni pariente cercano, ¿quién fue el que pudo redimirlo? Solamente Dios. Y en este ejemplo nos está hablando de algo más allá que simplemente salvar a Israel. Nos está hablando de que también hay otras personas por allí, o habemos otras personas que debimos y teníamos que ser comprados. Pero como no tenemos en este mundo amigos ni parientes que pudieran hacerlo, entonces Él también hizo lo mismo con nosotros. Qué interesante es que así como Israel fue redimido, Dios también nos redimió a cada uno de nosotros. Queridos hermanos y amigos, debo decirles que el libro de Éxodo llama poderosamente la atención sobre tres acontecimientos importantísimos, como si fueran tres montes. Veamos cuáles son. Por ejemplo, el Éxodo, que es uno de los primeros acontecimientos, el establecimiento del pacto y la construcción del tabernáculo o santuario. Estos acontecimientos secuenciales e importantes reflejan el pacto del Sinaí, que es el tema del cual trata la lección del martes. Y queremos pues que ustedes puedan ver algunas de las secuencias registradas en la Biblia. Si nos fijamos en ella, pues veremos lo siguiente. La llegada y el acampamento de Israel en el Sinaí después que el Señor los libró. A continuación, la propuesta de Dios de un pacto con Israel. Le sigue la respuesta de aceptación del pacto por parte de Israel. Está también los preparativos para recibir el pacto formalmente. También la Biblia nos relata la proclamación de los 10 mandamientos. Moisés como mediador del pacto. Se detallan los principios del pacto y la ratificación del pacto, que la podemos ver en Éxodo 24 del 1 al 18. Es una secuencia de acontecimientos que tiene que ver con la formación de un pacto a través del cual el Señor ha de salvar al pueblo que tanto ama. Por tanto, el santuario se convierte en el medio a través del cual Dios revelaría su plan de salvación al pueblo. Y en ese plan de salvación está incluida tu salvación y la nuestra.
Miren, amigos hermanos, en este tema del santuario vemos que también hay tipos y antitipos. O sea, un tipo es algo diferente. El antitipo se ha mostrado a través del tipo. O sea, una figura que muestra un simbolismo. Y en el santuario, la muerte de los corderos, de las ovejas, de los machos cabríos, representaba la muerte de Jesucristo por nosotros. Qué interesante esta lección, porque Dios dice en esta lección que Dios habla de Israel como que Israel es su especial tesoro. Y eso es importante porque no es algo automático. No fue que Dios dijo, ustedes son mi especial tesoro y ya. Porque ellos eran un especial tesoro, pero Dios los libró de Egipto, ¿se recuerdan? Los sacó de Egipto con mano fuerte. Ahora, antes de librarlos de Egipto, ellos tuvieron que hacer algo. O sea, salvación por gracia, pero hay una parte humana. ¿Cuál fue la parte que tuvieron que hacer? Dios les dijo en la última noche que tenían que tintar sus puertas con sangre para que la muerte no llegase a sus casas. Si un hebreo hubiese dicho, soy especial tesoro de Dios, no va a pasar la muerte en mi casa, y no tintara la puerta con sangre, ¿qué hubiese pasado? Hubiese muerto, ¿verdad que sí? Entonces, no hay salvación posible. No, entonces la gracia es lo que nos permite alcanzar la salvación. Pero para poder reconocer esa gracia, para poder entender que somos salvos por esa gracia, el ser humano debe mostrarlo a través de su obediencia. No nos salvamos por las obras, claro que no, pero sin embargo, a través de las obras mostramos que creemos en la salvación del Señor, que hay un cambio. Porque si tú dices que amas al Señor y vives tu vida contrario a lo que Él te pide que haga, entonces la gracia no puede alcanzarte. Eso es importante que tengamos claro en esta lección de escuela sabática. Por eso Dios a Israel, Él le mostró su amor, Él le mostró su interés, le mostró que eran especiales, pero para poder ser especiales, ellos tenían que corresponder a ese grado de especialidad que Dios le había brindado. Es lo mismo que nos pasa a nosotros, somos especiales para Dios. Dios le dice al borracho que está por allí que es especial, al drogadicta que es especial, a ti que eres especial, a mí que eres especial. Pero ¿qué pasa con la humanidad? Que la humanidad rechaza ese don de Dios, esa oportunidad de Dios. Y aunque seamos especiales, no por eso automáticamente vamos a ser de aquellos que vamos a recibir las más ricas bendiciones de Dios. Para recibir las bendiciones de Dios, de esa especialidad, tenemos que aceptar que somos especiales y obedecer escuchando la voz del Señor. En la parte de jueves llama a la lección promesas, promesas, promesas. Cuando Israel fue llevado al monte Sinaí, Dios le presentó su ley en medio del fuego, en medio de la majestuosidad del Señor. ¿Y qué dijeron ellos cuando Moisés les dijo, estas son las leyes que Jehová quiere que tú obedezcas? ¿Qué dijeron? Todo lo que Jehová ha dicho haremos y obedeceremos. Porque ellos estaban confiando en obedecer la ley de Dios con sus propias fuerzas, porque pensaban que eran aptos y capaces para obedecer la voz del Señor. El Señor los dejó tranquilos. Ustedes van a obedecer. Y no pasó un rato muy largo cuando ya estaban desobedeciendo la voz del Señor. Porque todo aquel que cree que por sus capacidades puede amar al Señor, que por su fuerza puede obedecer al Señor, va a pasar por la triste experiencia de verse chasqueado. Porque para poder amar al Señor y obedecer al Señor, tiene que haber en nosotros un cambio en el corazón. Ese cambio se produce gracias al poder del Espíritu Santo. Amén. Por eso el pacto del Sinaí, un pacto de gracia, un pacto de amor. Dios buscaba entender o hacerles a ellos entender sus debilidades, sus necesidades, sus compromisos, su forma de vivir, que aunque pensaban que tenían la capacidad, no estaban listos para obedecer la voz del Señor. La ley de los 10 mandamientos fue dada en el Sinaí y ellos no tuvieron la mínima intención o no tuvieron la capacidad de entender de que eran hombres pecadores como tú y como yo. Muchas personas vivimos a espaldas de Dios y nos creemos suficientes, nos creemos aptos, nos creemos perfectos. Es más, hay personas que sienten cuando tú les hablas que no necesitan del Señor. Y hay otros que quieren vivir una vida conforme a su estilo y creen que aman y obedecen al Señor. La triste realidad, amigos y hermanos, es que todos nosotros tenemos la misma debilidad. Y cuando nosotros hacemos promesas y promesas al Señor, encontramos que siempre fallamos y fallamos, porque en nosotros no hay nada que nos pueda hacer apto para amar y servir al Señor. Mis queridos amigos y hermanos, queremos cerrar la lección de esta semana con este resumen que dice así. El pacto que Dios estableció con Israel en el Sinaí fue un pacto de gracia. Y dicho sea de paso, por gracia es que somos salvos. Amén. Luego de dar abundantes evidencias de su amor y cuidado bondadoso, mediante una liberación extraordinaria de la esclavitud de Egipto, Dios invitó a la nación a un pacto con él, que mantendría y promovería sus libertades. Aunque Israel respondió afirmativamente, carecía de una verdadera fe motivadora de amor, o motivada por el amor.
Su historia posterior indica que mayormente no logró entender la verdadera naturaleza del pacto y lo corrompió al transformarlo en un sistema de salvación por obras. Eso no era lo que Dios esperaba que hiciéramos. Nosotros no necesitamos repetir el fracaso de Israel e ignorar la maravillosa gracia que se extiende a cada pecador. Ese pecador que eres tú, ese pecador que somos nosotros, debemos estar dispuestos a recibir la gracia salvadora y redentora en nuestras vidas. El pacto de Sinaí es un pacto de amor. Así como Dios hizo pacto con Israel, quiere hacer pacto contigo. Recuerda, en ti y en mí no hay nada. Solamente la gracia del Señor nos hace acto para la salvación. Estos 15 minutos de sabiduría fueron presentados para que tú conozcas que Dios desea tener un pacto de amor, un pacto de salvación contigo. Nos despedimos de ti porque estamos pendientes que nos volvemos a ver la próxima semana. Se despiden de ti Odelsa y Dishme. Nelson de la Cruz. No te olvides, suscríbete, dale like, comparte y también dale a la campanita para que tengas pendiente cuando tengamos el próximo video. Dios te bendiga. Hasta la próxima. Bye.